Las constelaciones inmobiliarias surgen como una respuesta terapéutica y una continuación de lo que son las constelaciones familiares. Vamos a hacer un breve resumen de qué tienen que ver esto, las constelaciones familiares, con todo cómo se relacionan con lo transgeneracional. Las casas, las propiedades en sí, una casa, un edificio, un departamento, un terreno, yo a lo mejor voy a hablar de casas, pero estoy haciendo hincapié en cualquier tipo de propiedad inmueble. Las casas tienen que ver con sus dueños y todo lo que viven emocionalmente sus dueños queda reflejado en las casas. Entonces, desde ahí se llega a esta relación que se hace con la parte sistémica y el transgeneracional. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos vivido, y más si son casas heredadas, muchas veces repercuten o bloquean a la hora de querer vender una propiedad. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a hacer hincapié en las constelaciones familiares, que todo tiene que ver con un orden. Las constelaciones familiares tienen que ver, como estableció Bert Hellinger, el doctor Bert Hellinger, el padre de las constelaciones familiares, él estableció 4 principios básicos para la vida. Los voy a nombrar nada más, pero básicamente el principal tiene que ver con la jerarquía, con el orden. El primer orden del amor, que él llamó, que son principios básicos para la vida, es la pertenencia, ¿sí? Todos tenemos un lugar de pertenencia y de arraigo dentro de la familia. Luego de la pertenencia está el orden. El orden y la jerarquía tienen que ver con en qué lugar, en qué momento llegamos a esa familia. Antes que quién, después que otro, y de eso se trata el orden. En qué lugar nos fuimos acomodando dentro de ese sistema familiar. El tercer principio básico u orden del amor se llama el equilibrio entre tomar y dar. Y muchas veces estamos desequilibrados entre lo que recibimos y lo que damos, porque a veces damos más o a veces nos cuesta recibir y ahí se produce un desbalance. Y esto también se ve reflejado no solamente en los trabajos sistémicos de constelaciones familiares, sino en el orden cuando vamos a ver el tema de una casa. Y después vamos a ir contando de qué tiene que ver. Y por último, el orden menos quizás conocido tiene que ver con la buena y la mala conciencia. La buena conciencia son todas esas cuestiones que repetimos consciente o inconscientemente que tienen que ver con lealtades, mandatos, creencias familiares, incluso repetimos tabúes o secretos. ¿Con qué objetivo? Con ser queridos y aceptados dentro de la familia. Esa es la buena conciencia. Entonces, si la buena conciencia es repetir lealtades y mandatos, ¿cuál sería la mala conciencia? La mala conciencia es que muchas veces llega un momento en nuestra vida que nos damos cuenta que ya no nos es funcional repetir tantas cosas porque no podemos avanzar. Entonces son las mal llamadas ovejas negras. Esa es la mala conciencia. De decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más con esto, quiero hacerlo diferente y seguir perteneciendo a la familia porque todos queremos ser queridos y aceptados. Desde ese lugar de las constelaciones familiares surge esta respuesta terapéutica, como dije antes, de las constelaciones inmobiliarias. Yo además soy asesora inmobiliaria, entonces para mí fue un complemento increíble combinar estas dos herramientas de las constelaciones y de la asesoría o del corretaje inmobiliario. Soy argentina viviendo en México hace 15 años. Bueno, Ceci vivió muchísimos años en España, ¿no? Y ahora estás en Argentina. Entonces hay gente de España, gente de México que se va a unir, así que bienvenidos todos. Aquí en México se dice asesora inmobiliaria o corredora inmobiliaria. Trabajo en bienes raíces, básicamente en una inmobiliaria. Y todo surgió a partir de la pandemia, donde estábamos todos encerrados y los que estábamos en bienes raíces decíamos, ¿y ahora cómo hacemos para vender una casa, una propiedad? Y bueno, a mí, yo ya era consteladora, trabajaba como consteladora y doy clases además, y surge el tema de ¿qué hago con estas propiedades que no puedo vender? ¿Qué está pasando, no? Y espontáneamente empiezo, en la soledad en la que estábamos todos en la pandemia, empiezo a indagar un poquito en las propiedades que yo tenía y empiezo a descubrir cosas ocultas. Básicamente lo que empecé a encontrar es que muchos dueños de propiedades dicen querer vender, pero de manera muy invisible o muy oculta surgía que realmente no estaban listos para la venta. Y eso, a la hora de ir y mostrar la propiedad, bloqueaba energéticamente a los clientes. Todo surgió por querer vender una casa y decíamos, ¿qué tiene que ver esto con mi emoción, con la venta, ¿no? Muchas veces las casas nos muestran que tienen otro objetivo. Entonces, aquí es muy importante hacer una diferenciación, por ejemplo, cuando hay casas heredadas, ¿sí? Recordemos algo. Una herencia es un regalo. Una herencia no es un derecho que yo tengo como hijo
o como nieto o como sobrino de heredar, ni tampoco es una obligación de nuestros padres o nuestros ancestros dejarnos una herencia. Entonces, una herencia es un regalo. Muchas personas que llegan a consulta por una herencia no ven esa parte. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un bloqueo principalmente con la gratitud, ¿sí? Con agradecer ese patrimonio que alguien nos dejó para nuestro futuro y cuando esa persona ya no estuviera en este plano. Y por otro lado, hay muchas casas, como decía Ceci, que tienen como una misión de vida, que tienen una funcionalidad. No todas las casas, y reitero lo que decía hace un rato, me refiero a casas, pero estoy hablando de propiedades. Pueden ser campos, edificios, oficinas, departamentos, ¿no? Bodegas comerciales, o sea, cualquier propiedad inmueble, ¿sí? Pero voy a hablar particularmente de casas. Muchas veces tenemos que ver el trasfondo que hay en una propiedad de quiénes son los dueños. ¿Por qué? Porque a veces las casas, cuando es una herencia, que son, por ejemplo, varios hermanos o primos, a veces la idea de quien la deja es que continúen con ese patrimonio dentro de la familia. Y los herederos no quieren. Entonces, muchas veces se bloquea la venta y hay que ver por qué, con qué intención fue construida esa casa o quién la compró, con qué recursos, con qué finalidad. A veces cuando en una propiedad existe por ejemplo, un negocio, vamos a pensar una panadería, supónganse, ¿no? Que viene de generación en generación. La idea de esa propiedad es que a lo mejor ese negocio siga dentro de la familia. Y cuando la familia no lo quiere continuar, es motivo de mucha discusión, pero hay que hacer una gratitud y una honra muy especial a ese tipo de propiedades. Otros casos son cuando, por ejemplo, una casa es una casa, como yo suelo decir, que chorrea sangre. ¿Por qué? Porque a veces cuando en cuestiones de divorcio, mayoritariamente, lo último que queda para dividirse entre esa pareja es una propiedad, se terminan desangrando. Entonces, ¿cuál es la misión o la función de esa casa? Es mirar realmente en dónde está parado cada quien con relación a esto. ¿Por qué no podemos llevarnos bien en la cuestión de dividir esta propiedad? ¿Por qué? Porque es el último reducto, el último bien que nos queda como excusa para seguir juntos. Entonces, todas las casas tienen una misión que es a lo mejor otras casas que tienen que ver con sanar algo. Hay muchas casas o propiedades que tienen que ver, que vienen de muy antaño y que las tiene una familia, donde ocurrieron eventos que pudieron haber sido secretos familiares y que a la hora de vender esa casa empiezan a salir a la luz cuestiones y que a lo mejor hay que sanar antes algo de poder vender la casa. Es un proceso terapéutico. O sea, toda persona que llega a una constelación inmobiliaria tiene que estar involucrada con su trabajo personal y estar dispuesta a hacer un proceso terapéutico para activar y desbloquear lo que sea, ya sea la venta o también la compra. Muchas veces se da con querer comprar una propiedad y no dar en el clavo con lo que están buscando. Esto me da pie para decir que es muy importante cuando llegan una persona, por ejemplo, un consultante, que como decías recién, son varios hermanos, por dar un ejemplo, no tiene que venir toda la familia. Con que venga uno o dos, ya el proceso se puede hacer. Y ahí lo que nos va a revelar la constelación, particularmente con el tema de la venta de una propiedad, constelaciones inmobiliarias, es ver dónde está posicionado cada uno con respecto a la venta. Porque algo que sale muchas veces a la luz es que la persona que pudiese ocurrir, no digo que siempre ocurra, pero cuando son, por ejemplo, varios hermanos o primos que heredan una propiedad, si alguno de ellos está enfadado o enojado por algún evento que ocurrió en el pasado, donde no se sintió visto, no se sintió reconocido o tenido en cuenta, inconscientemente va a bloquear la venta. O puede pasar entre hermanos que heredan la casa de sus padres y hubo uno de esos hermanos que se quedó al cuidado de los padres hasta que fallecieron. Esa persona que se queda al cuidado de los padres inconscientemente siente que tiene más derechos que los demás. Y entonces es necesario equilibrar, poner orden en esa cuestión a través de una constelación. Y por lo general el orden es que la persona que se sintió no vista, no mirada, necesita ser reconocida por lo que hizo. ¿Por qué? Porque aquel hijo que se quedó al cuidado de los padres, mientras que otros hermanos disponían de su tiempo y de su vida para formar otra familia, por así decirlo, o
o irse a vivir a otro sitio, o realizarse profesionalmente, sienten que están en desventaja. Entonces, muchas veces las peleas son porque los que se fueron generalmente están posicionados más en el futuro. ¿Por qué? Porque les interesa el dinero. Y no desde un lugar malo, o sea, el dinero como algo positivo, decir, no, yo quiero vender esta casa. Y el que se quedó en la casa, por ejemplo, al cuidado de los padres, está más arraigado al pasado. Entonces, la discusión es, ay, es que tú siempre piensas en el pasado y tú lo único que te importa es el dinero. Y ahí es el desequilibrio, ahí es el punto donde se produce el bloqueo. ¿Qué necesita cada quien? Cada parte de la casa, de una propiedad, tiene que ver con un miembro de la familia o con varios miembros de la familia. Tradicionalmente, y esto lo digo así porque originalmente, ¿quién es el sostén de una familia? Hoy en día sabemos que hay familias monoparentales y no vamos a entrar a discusión con eso, pero originalmente, energéticamente, ¿quién es el sostén de una casa? El padre. Entonces, en una propiedad, el techo de la propiedad, lo que da resguardo a esa familia o esos habitantes, tiene que ver con el padre. Entonces, todo lo que ocurre con el techo tiene que ver con la energía masculina, ya sea con problemas que tengamos nosotros si estamos en pareja o que tengamos un tema no trabajado personalmente con la energía masculina o puntualmente con el tema de papá. Cuando en la entrevista, en la consulta que tuvimos con Ceci, surge al final, como ella dice, el tema de que ella tenía que reparar una humedad en el techo. Y particularmente fue en el garage, en la cochera de la casa. El garage, la cochera, es un lugar donde van autos o motos. Y básicamente, ¿con qué tiene que ver eso? Tiene que ver con lo que es herramientas, con lo que tiene que ver con motores. Los motores están asociados a la energía masculina. Todo lo que tiene que ver con tecnologías, con herramientas, con circuitos eléctricos, tienen que ver con el padre. Entonces, ahí surgió un tema cuando me dice la humedad está en el techo del garage, o sea, era totalmente masculino. No solamente el techo, sino el garage. Ahí surge un replanteo, bueno, de rever cómo estaba la situación de ella con su padre. Y eso dio lugar a un trabajo terapéutico impresionante que trascendió el tema de la casa. Cuando uno va a consulta, si es necesario ir con planos, con fotos o no de la propiedad. Realmente no. O sea, lo que sí es necesario, o lo máximo que se pueda, es tener la historia de esa casa. Hay veces que no podemos saber, así como los seres humanos tenemos genealogía, las casas también, es decir, ¿qué hubo en ese terreno antes de construir una casa? ¿Por qué? Porque la energía en las casas queda guardada y almacenada. Por ejemplo, si en la casa donde hoy vivo, antes, muy antaño, hubo, por ejemplo, un cementerio o un panteón, la energía que está ahí es enorme acumulada, la energía de muerte. Entonces, eso hay que mirar. Si aquí hay, por ejemplo, consteladores o terapeutas sistémicos, no es necesario ir personalmente a la casa. Ahora, si ustedes son dueños de una casa que quieren vender, yo como tip, yo les diría, así como Ceci contó su caso del tema del techo y cómo surgió una reconciliación familiar a partir de un comentario que ella lo hizo totalmente a pasar, ay, sí, tengo que pintar la casa y arreglar el techo del garage, ¿qué pasa con tu padre? Dije yo. Y ahí se desató todo un proceso. También les podría decir a ustedes, observen qué pasa con las paredes, porque así como el techo de una casa tiene que ver con el padre, las paredes normalmente tienen que ver con el padre, pero sobre todo con la madre. ¿Por qué? Porque las paredes es lo que da cobijo, lo que da resguardo, lo que da contención, como los abrazos de una madre. Entonces, ¿cómo están las paredes de nuestra casa? Recuerden, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con humedad es agua retenida. El elemento agua refleja a las emociones o representa a las emociones. Entonces, si tenemos una propiedad que tiene humedad o entramos a una propiedad, si vamos a venderla y que tiene humedades, necesitamos mirar el trasfondo de eso. ¿Por qué? Porque la humedad puede ser que tenga que ver con personas que vivieron allí, en esa casa, donde hubo mucho llanto reprimido, hubo mucho sufrimiento, o una persona que estuvo enferma y agonizó, o donde hubo situaciones de mucha violencia contenida, reprimida y alguien lloraba a solas. Entonces, eso es importante verlo. Y como otro referente,
es el piso, el suelo de una propiedad, tiene que ver con los ancestros. Pueden ser los padres, pero yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos tiene que ver con los abuelos o los bisabuelos. Entonces, si por ejemplo a mí se me levantan las baldosas del piso o tengo que surge agua, que aflora agua o que cualquier cosa que tenga en el piso, yo diría, revisemos qué es lo que nos está pasando con nuestros ancestros. ¿Por qué? Porque el piso tiene que ver con las raíces, con lo que me da sostén, con lo que me da soporte en la vida. Entonces, ¿qué me está pasando con este arraigo? Entonces, todas esas cuestiones se ven en las constelaciones inmobiliarias. Pero también lo que vemos en una constelación inmobiliaria, y yo como asesora inmobiliaria o en bienes raíces puedo determinar, es cuando las personas, hay una frase muy sutil de diferenciación que para mí es crucial cuando un cliente me quiere dar una propiedad para vender. ¿Y cuál es esa frase, esas dos frases sutiles? Yo le pregunto a mi cliente, potencial vendedor de una propiedad, le digo, ¿tú quieres vender tu casa o la quieres poner a la venta? Y me dicen, es exactamente lo mismo. No. Si yo quiero vender mi casa, voy a tomar todas las medidas necesarias y voy a seguir todos los lineamientos, pautas y asesoramientos que me dan para que la casa se venda. Si yo contrato un especialista y le digo, quiero venderla, ¿qué tengo que hacer? La tienes que publicar, sacar fotos profesionales, limpiar, pintar, lo que sea. Ahora, si yo la quiero poner a la venta, yo puedo colgar un cartel de se vende casa y estar la casa 5 años, 6 años y no se vende. ¿Por qué? Porque yo digo, ay, sí, la puse a la venta, pero energéticamente no estoy disponible para vender. Entonces, la sutileza nos va a mostrar si el cliente realmente está dispuesto, porque generalmente los bloqueos para vender una propiedad los trae el dueño de la propiedad. Fíjate cómo una constelación y el proceso con el que le dimos continuidad no solamente te reactivó un propósito que tenías como terapeuta, como mujer, como individuo, como todo, te reactivó un propósito que siempre había estado en ti, conectar como un lugar de cobijo para gente vulnerable o bueno, con ciertas dificultades o con capacidades especiales. Y no solamente te conectó con tu propósito, sino que te reconcilió familiarmente. Si bien todo llegó porque quiero vender mi casa y no estoy pudiendo, te invitó a que te mudaras, a que ofrecieras esta casa para el propósito que querías, ¿sí? Te uniste a tu padre y conociste una parte tuya de la historia que a lo mejor tenías ahí en el descuido, ¿no? Y fue en tu impresionante. El programa más que se abrieron, ¿no? Y es lo que decíamos antes, realmente es para gente que esté comprometida con su evolución, con su trabajo personal, con su desarrollo personal. O sea, realmente una constelación familiar, los que tengan experiencia o hayan vivido alguna vez una, y una constelación inmobiliaria implican sí o sí involucrarse en el proceso terapéutico, ¿sí? Sea como sea. Y este proceso yo lo llevo a cabo a través de 4 sesiones. La manera en que yo le di en llamar a este programa, por así decirlo, terapéutico, lo llamé activación consciente o activación también sistémica de prosperidad. ¿Por qué? Porque todo lo que cada uno entienda como prosperidad es ir hacia adelante, es ir hacia la vida, es avanzar en la vida. Entonces, cuando activamos sistémicamente, es decir, todo lo que venimos de nuestro transgeneracional, la fuerza de nuestros ancestros, cuando nos hacemos cargo, y como dijiste hace un rato una palabra fundamental, es dejar de culpar el pasado y empezar a hacernos responsables de nuestro aquí y ahora. Entonces, esta activación de conocer el pasado para ver en dónde estoy parado e ir hacia la prosperidad, e ir hacia la vida, hacia adelante, yo lo ofrezco en un programa de 4 sesiones. La primera sesión es una constelación. Puede ser una constelación inmobiliaria o puede ser una constelación familiar o sistémica. ¿Sí? Porque hay veces que viene gente que tiene un tema de pareja, hay gente que tiene un tema con una empresa, hay gente que tiene un problema con un hijo, por ejemplo, o que quiere vender una casa. Entonces, hacemos una constelación inmobiliaria, familiar o sistémica, ¿sí? Y le damos continuidad. ¿Por qué insisto en esto? Mucha gente no le da continuidad a una sesión de constelaciones.
tienen muchas revelaciones o muchos descubrimientos y no saben cómo seguir. Si alguien está en un trabajo terapéutico, fantástico, pero quien no está en un trabajo terapéutico, es necesario abordar esos descubrimientos que tuvieron. O sea, ¿qué hago ahora con esta información como te pasó a ti, Ceci? Oye, me di cuenta que quiero conectar con mi padre, o sea, oye, quiero conectar con mi propósito, que es un lugar de encuentros para profesionales y niños y estas características. O sea, ¿qué hago con esto? Entonces, ese programa yo lo resumo en 4 sesiones. En mi página, que es www.carolinaotonelo.com. Ahí me encuentran, ¿sí? Como sitio web pueden ver testimonios, fotos, mi experiencia, todo. Y si no, en las redes. Y una cosa como para terminar, me gustaría decir que a veces no siempre estamos bloqueados, sino que a veces estamos siendo leales a algo invisible. Porque a veces sabemos el paso que tenemos que dar y hemos emprendido y hemos tomado muchísimas herramientas o terapias y así todo hay algo. Entonces a veces no es solamente un bloqueo, sino que es una lealtad inconsciente hacia algo o alguien que está como invisible. Entonces, estos procesos terapéuticos ayudan a eso, a identificar el origen del problema que tenemos y a, de alguna manera, reordenar el sistema de dónde estoy parado y qué es lo que me pasa en este aquí y ahora. Mirar las lealtades. Mirar Sí. las lealtades en cuestiones de dinero, de pareja, a veces son más que bloqueos, lealtades. Que gracias, Ceci, nuevamente por la propuesta, por la originalidad de expresar tu testimonio a través de una entrevista, porque esto puede ayudar a otras personas, ¿no? No, si están pasando por algo así a nivel de constelaciones inmobiliarias o constelaciones sistémicas, bueno, creo que cuando uno da un testimonio, lejos de contar cómo fue la constelación, dice sus descubrimientos, sus propias revelaciones. Y creo que ahí está lo fantástico, lo maravilloso de esta herramienta, ¿no?